Que el Señor se agrade en bendecirnos. Antes vamos a orar. Señor Dios bueno, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, gracias por todas tus bondades, misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros y de los nuestros. Gracias, Señor, por darnos de esa bendita gracia y extenderla a nuestros familiares y relacionados. Hoy, Señor, venimos agradecidos de que tú, Señor, te complace en usar lo débil, Señor, en tu soberana voluntad de manera como lo dispone. Gracias porque tú escuchas a tus hijos y por aquellos que han estado orando por este momento. Te pido, Señor, que les sigas oyendo y que tu palabra sea la que comparta, nos edifique, nos bendiga y nos ayude a ser cada vez mejores hasta que tú vengas. Gracias, buen Dios, por este momento, esta oportunidad. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por los medios que tú has dispuesto. Mira a los hermanos que de manera presencial y sincrónica a través de los medios que tú has dispuesto en estos últimos días puedan estar. Que tú, Señor, sea que le hable, le redarguya, nos bendiga, Señor, nos corrija y que tu palabra llegue y seamos hacedores de ella. Lo que también, Señor, posteriormente tú disponga que de manera sincrónica puedan ir a ella, que también igual, por ser tu palabra, no la de hombre, sea eficaz, Señor, para seguir salvando, santificando a tu pueblo. Todos estos favores te los suplico en el nombre de Jesús. Amén. En la lectura que el hermano me ayudó a introducir de Número capítulo 13, donde tenía como título La misión de los 12 espías, y que tiene otro paralelo allá en el libro de Josué, capítulo 14, los versos 6 en adelante. Se desprende un tema, muchos temas, pero el que asumí fue un tema como una pregunta. ¿Cómo estoy influyendo en lo demás? Pero me daba problema con la terminación, porque lo demás es muy general, muy amplio. Entonces agregué otra parte: ¿cómo estoy influyendo en lo demás o en otros? Este último, a sabienda de la verdad que está en la palabra, y que dice y que nos llama a que en cuanto podamos estar en paz con los hombres, que lo estemos, lo que significa que no depende de nosotros y que eso no va a ser posible debido a que hay una relación donde está el pecado. Entonces, lo ideal, nuestro deseo es aspirar a estar en paz con todo, pero la realidad del pecado dice que no va a ser así. Entonces, por eso nos vamos a quedar cómo estoy influyendo en otros. La influencia que Dios, nosotros la hacemos
intencional o sea intencionalmente, con intención o sin ella. Pero nosotros que ya hemos sido rescatados y salvados, tenemos algo muy interesante que hacer. Tenemos que andar en luz, y debemos poner de manifiesto esa obra salvadora, regeneradora que el Señor hizo y está haciendo en nosotros cada día. Y por eso es importante de la manera que vivimos delante de Dios, porque si nos limitamos a agradar y a vivir delante de los hombres, va a ser un total fracaso y en total dependencia de Él. Entonces, el ejemplo donde sacamos el principio es precisamente la lectura de cuando Josué envía a la misión a los 12 espías. La historia es conocida por la mayoría, o quizá por todos, que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y le prometió la tierra, Él le dijo que ya la tierra se la iba a dar, pero eso no significa que usted se cruza de mano y ya Él lo tiene. El Señor ha prometido muchas cosas a nosotros, pero es un organismo vivo que cada día tiene sus propios afanes. Lo que significa que hay cosas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad que tenemos que hacer, sin olvidar que debemos depender de Él, porque separado de Él, nada somos ni nada vamos a hacer. Por eso Santiago nos dice en su palabra, ya en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, ahí nos habla, y le invito a que vayamos conmigo para continuar con la introducción. Santiago 1, 19 al 25 nos dice la santa y bendita palabra de nuestro Dios lo siguiente: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de Dios, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y dentro de lo que hacemos, como decía, está el que influenciamos, ya sea intencional o sin intención, a los que nos rodean. Y nuestro deseo al tratar lo que hoy vamos a tratar es que sí sea intencional, que sea con un propósito, que cada día, como se ora y se oró, que tengamos una semana próspera, pero debemos tener la intención. No, eso no va a venir así. Debemos estar dispuestos y desear. Y como decía uno de los pastores,
en la meditación de los miércoles, intención no es lo mismo que petición, sino que debemos pedir a Dios, ser intencional y que nos ayude en nuestra relación con lo que Él ha puesto a nuestro alrededor, de poder influenciar de acuerdo y como dice la palabra de Dios. Que eso sea así y debemos cuidarnos, y el hecho de que allí Santiago nos dice que el que mira con cuidado, es lo parecido a lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosense, cuando nos invita a que estemos llenos de la palabra. Al estar lleno de la palabra, según allá Colosenses 3:16, ¿qué va a pasar? Va a pasar que hay un principio que está en Mateo capítulo 12, versículo 34 en adelante, que al usted estar lleno de la palabra, estar expuesto de la palabra y no estar expuesto de las demás cosas que no sean la palabra de Dios, entonces usted va a hablar, usted va a actuar conforme a eso. Porque cuando nos dejamos saturar, llenar de las cosas que vemos a diario, de las noticias, de todos los comentarios, las redes sociales, y eso va entrando en nosotros, nos va como permeando, y nada de la palabra, no crea que usted va a sacar como fruto la palabra. Usted va a sacar como fruto lo que usted entró, lo que usted sembró. Y nosotros debemos tener la intención de que sea la palabra que nos llene, que penetre. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a ser ángeles ya allá. No, vamos a tener nuestras luchas, vamos a tener nuestras fallas. Aún así, por eso es que vemos en la palabra cómo Dios animó y estimuló a muchos. Por ejemplo, le voy a poner 2 ejemplos. En el capítulo 1 de Josué, Dios anima a Josué, lo estimula, porque fue tanta la cosa que él vio que le pasaron a su sucesor, que Dios lo estimula, lo anima, lo impulsa. Lo mismo Pablo hace con Timoteo, su juventud y lo que había vivido en el entorno de su misión. Él tiene que animarlo. Entonces, de esa manera, si no estamos expuestos, llenos de la palabra, nosotros vamos a salir con comentarios del Medio Oriente, de lo que está pasando allí, de la política, del COVID, de las variaciones, muchas cosas. Y a muchos no lo van a entender como una noticia, sino como, wow, esto es terrible, esto se acabó. Pero nosotros tenemos esperanza, tenemos al Dios que reina por los siglos de los siglos, allí sentado en su trono, y Él es mi Padre, Él es tu Padre, y Él quiere ser Padre de aquellos que no conocen esa verdad, y para eso Dios nos ha llamado no a dar un informe negativo de la realidad, porque no es que vamos, como escuchaba a un hermano decir, no es que vamos a tapar la realidad con un dedo, o sea, el sol con un dedo, porque es verdad que hay COVID, es verdad que hay variaciones, es verdad que hay caso Medusa, el caso 13, esto por aquí, lo otro, todo eso es verdad. Pero, ¿cuál es el informe que tú vas a dar? Eso es lo que tú vas a venir a dar al pueblo de Dios como estímulo para desanimarlo y entonces hacerlo que se desanime a seguir la carrera hasta aquel día que el Señor dice que esas cosas son necesarias que pasen, porque si no pasan entonces la palabra no se cumple. 10 de los 12 dieron un informe negativo. Ahora usted dirá, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Bueno, en principio general, fíjese que aquí dentro de los 12,
que se mencionan del versículo 4 en adelante de la lectura que el hermano nos introdujo, aquí hay muchos nombres. Y de todos esos nombres, entonces se destacan dos nombres. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Que el Señor hizo una separación? No, todos tenían igual oportunidad de decir lo que dijo Josué y Caleb. Todos, sin excepción. Pero algunos decidieron decir otra cosa. Igual, esos nombres que están ahí y que se destacan dos en particular, igual a todo lo que el Señor ha llamado aquí en Iglesia Fundamento y lo que Él llamará por el medio soberano que Él quiera y que así lo ha hecho, todos son importantes delante de Dios. Y todos tenemos igual oportunidad de ser utilizados por Él. Solo obedécele, deja que la palabra sea la que te llene, la que te guíe y la que permee lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a decir. Y entonces los que están a tu alrededor escucharán palabra sazonada con sal, como conviene, ante lo demás que te escuchan. Y entonces Dios se encargará de que esa palabra sazonada, esa palabra dicha con sabiduría de Él, no nuestra, entonces caerá en terreno que dará fruto a 30, 60 y a 100. Igual todos nosotros tenemos esa oportunidad, tenemos ese privilegio porque no lo merecemos, esa gracia de que así como Caleb y Josué, que fueron con los 12, vieron la realidad, porque no era como informaron los otros. Lo que sí es que Caleb y Josué vieron otra cosa, que los demás, debido a lo que veían en el mundo, a la situación que estaba pasando en el mundo, se dejaron arropar de lo que estaba pasando y no pusieron su mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No pongan la mirada en los pastores y en grandes hombres que Dios en su gracia ha utilizado, tanto en el pasado como en el presente y a nuestro alrededor más adelante. Nosotros y otros no somos nada. Somos hombres pecadores que fallamos y a algunos le hemos hecho daño de la manera en que hemos fallado y en la manera en que nos hemos comportado en algunos momentos. Le hemos fallado y hemos lastimado y hemos herido. Pero a esas personas le pedimos que nos perdonen y al Señor que en su misericordia nos perdone nuestro pecado, no lo tomes en cuenta y que libre de que seamos influencia de que otros se pierdan, de que otros no avancen, de que otros no crezcan debido a nuestra falla, a nuestra falta. Recuerde que en la Biblia, y lo había dicho antes, no miremos a los hombres. Por ejemplo, cuando se enseña en la escuela para niños, se hace mucho énfasis, equivocadamente a veces, en el personaje del cual se está enseñando. Pero recuerde que es un hombre salvado por la gracia de Dios con toda su falla y pecado. Podemos hablar de Abraham, podemos hablar de David, podemos hablar de muchos de la historia que tenemos aquí registrada. Pero a ellos fueron hombres pecadores que Dios salvó y que Dios utilizó, pero con sus fallas. Asimismo hoy lo sigue haciendo. Y mañana cuando nosotros nos vayamos, también Él seguirá su obra,
hasta que Él quiera y hasta que Él venga. No pongamos la mirada en los hombres, pongamos nuestra mirada en el Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos allá a Hebreo capítulo 12. Vayamos a Hebreo capítulo 12. Los primeros 3 versículos. Usted recuerde, yo no le estoy invitando ni estoy negando la realidad que muchos pasamos, ya sea en el trabajo, ya sea en el centro de estudio, ya sea aquí mismo, en la congregación, en el hogar. Pasamos por distintas situaciones y que a veces no somos el mejor ejemplo de influencia positiva. Hemos fallado, pero que eso no tiene un neutro. Usted influye ya sea positiva o negativamente. Usted influye en su vida de fe, ya sea como dijo el Señor de Abraham allá en Génesis capítulo 18, versículo 19, y Él dijo y lo dejó para que otros lo escuchen y lo supiéramos, que Abraham priorizaba el buscar a Dios primeramente, y es lo que Él quiere que cada uno de nosotros hagamos. Allí Él dice que Él sabe que Abraham se encargará de que sus hijos se ocupen primeramente de buscar a Dios, buscar lo espiritual, buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, y que Él encargaría que ellos a su vez lo hicieran. Dios quiere que eso, usted, padre, usted, madre, lo haga. Cuando en la lectura habla y dice que de cada tribu buscarán a un príncipe, aquí lo que quiere decir a un líder. Y tu papá, tu mamá, tú eres esa persona. Tú eres esa persona. Y Dios quiere, así como toda aquella característica y herramienta que Él dotó a esos 12, y la cual 10 rechazaron y 2 la abrazaron y la creyeron. Tú puedes, tú eres uno de esos. Y ojalá que tú abraces lo que Caleb y Josué abrazaron y le creyeron a Dios. Pero recuerda, no pongamos la mirada. Josué no puso la mirada en Moisés, que era su líder. No, él no la puso, ni Caleb tampoco. Él puso la mirada en Cristo. Y Dios sigue y nos repite que así lo hagamos, que pongamos nuestra mirada en Cristo, porque los hombres somos débiles y fallamos, de una y de otra manera, en cualquier lugar. A veces podemos estar aquí, wow, qué dulce hermano, pero en el trabajo podemos hacer un cambio como tremendo. Engañoso es nuestro corazón, más que toda la cosa. Y tiene otro apellido, perverso. Tan perverso que mire lo que David, el hombre, conforme al corazón de Dios, él planeó, organizó la muerte de uno de sus valientes que daba su vida por él. Ese es nuestro corazón. Les invito a poner nuestra mirada en Cristo y así hoy pedir perdón a Dios y venir con gracia delante de Él en obediencia a que su palabra, que pongamos mucha atención hasta que Él venga, en obedecer y anunciar su obra a través de la Santa Cena. Vamos a terminar de manera como aplicación con Hebreo capítulo 12, verso 1 al 3.
Se intitula este capítulo Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, que algunos dignos de imitar, y a su vez viendo cómo cayeron y viendo cómo ellos no se quedaron en el fango, sino apropiándose de la promesa y de la santa bendita palabra, como nos decía Santiago, que miremos atentamente a la ley de Dios. ¿Para qué? Para obedecerla, guardarla. Y a sabienda de eso, ellos hicieron como dice el apóstol Juan: aquellos que cayeron, confesaron su pecado. Y no solamente lo confesaron, sino que se apartaron de él. Y día a día tuvieron una lucha contra él, hasta que llegaron a aquel lugar que el Señor hoy lo tiene guardado y que Él nos ha prometido a nosotros. Continúo. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuerda, en el mundo tendremos aflicción. No es de que ven a Cristo y ya todo. No, eso no es verdad. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a tener muchas pruebas, pecados, pero el Hijo de Dios no se queda, ni vive, ni practica el pecado. El Hijo de Dios lo confiesa y se aparta, lucha contra el pecado. Dice: puestos los ojos, no en los grandes hombres que Dios ha depositado su gracia, ni en aquello que lo está haciendo, ni en aquello que lo hará, sino en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recuerde, aquel que no escatimó su propia vida, ¿cómo no nos dará las demás cosas si se la pedimos que nos ayude a combatir tal o cual pecado? Él nos lo dice a través de Pablo: todo, no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, no en nosotros, en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando pecamos es porque nosotros, los que tenemos la luz de la palabra, decidimos hacerlo, no porque no podemos no hacerlo, porque Él nos ha dado ese poder, es porque queremos hacerlo. Pero recuerda que al igual que Caleb, que Josué, Dios te ha dado toda la herramienta, el Espíritu Santo, su palabra, y Santiago nos anima a que la veamos muy detalladamente y seamos hacedores de ella. Que Dios nos bendiga y que bendiga a cada uno de los que participemos recordando a Dios en obediencia al participar de la Santa Cena. Que el Señor traiga a la iglesia bendición y no anatema. Señor, gracias por tu santa, bendita, buena y suficiente palabra. Padre, perdónanos las veces que hemos fallado y ese fallo no solamente lo hemos hecho contra ti, sino contra nuestros hermanos y contra aquellos que no te conocen, y ha afectado, ha avergonzado tu nombre y tu obra. Te pedimos que por favor nos perdone
y nos libre de nuestro propio pecado y de todo mal. Gracias por la sangre preciosa, eficaz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sigue salvando y sigue limpiando. Gracias, buen Dios. Bendito y alabado, glorificado sea tu nombre. Gracias en el nombre de Él, de aquel que no escatimó y quiso dar su vida por mí y declararme justo, así como a lo que hemos creído delante de ti por su gracia. En Él te lo imploramos. Amén.